Llegamos a los cuartos de final del torneo, 8 participantes de 27 que empezaron, y aquí los tenemos. La guitarra va a enfrentar al xilófono, la trompeta al triángulo, el violín al cencerro y al banjo al arpa. Dos partidas de 10 minutos, como sabemos, vamos a ver quién es el campeón de este torneo y en este video vamos a repasar dos de las partidas de cuartos de final para ver quiénes fueron nuestros dos primeros semifinalistas clasificados en el torneo. Bienvenidos entonces a la primera partida de cuartos de final. El layout es un poquito diferente porque aquí lo que quiero mostrarles es ahí en la mitad, ustedes ven la barra de evaluación, cómo se va moviendo. Y esos seguramente son los aspectos más importantes que voy a destacar en la partida. Y la función de chess.com tiene la función del coach, que es la señora que está ahí abajo, que es la que me ayuda a revisar esos movimientos clave y poder hacer un mejor análisis de la partida. Entonces, empecemos. La trompeta juega con blancas, el triángulo juega con negras y la manera de hacer este análisis va a ser muy enfocado a yo ponerme en los zapatos de las blancas. En este caso, siempre lo vamos a hacer así para ver cómo funciona, ¿cierto? No tratando de ser tan teóricos, sino como de pensar qué es lo que están pensando las blancas. Entonces, E4, C5, esto es la apertura siciliana que ya conocemos, muy común cuando juega alguien con negras y las blancas están jugando D4 ofreciendo pues, hacer este cambio y de pronto aquí abrir. ¿Qué hacen las blancas en este caso? Toman el peón del centro, toman el peón de D4 y en lugar de tomar con la dama, lo que están haciendo es un gambito. Aquí leyendo lo que me dice la señora, dice, es el gambito Smith-Morra, es una jugada teórica, ¿cierto? Y se comienza con C3, está atacando ese peón, y dice, si el negro captura el peón de C3, entonces el blanco obtendría un rápido desarrollo como compensación por el peón. Esa es precisamente la idea de los gambitos, de sacrifico un peón, pero tengo un mejor desarrollo. Entonces, ese es el gambito. Entendemos entonces que la trompeta la tiene clara, sabe que está jugando eso porque es la línea teórica y capturan con el caballo de C3 para proteger ese peón que está en E4 y hacer, pues, realmente ser fiel a esa idea de desarrollar mucho más rápidamente. Caballo C6, caballo F3, y hasta ahí estaban jugando de manera teórica. El módulo me sugiere que lo mejor era haber jugado E6. Seguramente pensemos, sí, de pronto era que ya teniendo este caballo comprometido en la defensa de este peón, eh, de pronto no sé si permitiría que el alfil B5 estuviera amenazando el caballo, que está comprometido con esa defensa y quede sobrecargado y el caballo de F3 después capture el peón que está en E5. Puede ser por eso que el módulo sugería eso, pero hasta ahí la parte de la apertura. Pero fíjense que no, el módulo me sugería alfil C4, empezar a desarrollar, dejamos espacio para el enroque y las negras juegan el peón H6, tratando de pues empezar a evitar quizás que el caballo se posicione en G5, de pronto esa pues, habría podido ser la idea. Miremos, las blancas enrocan corto, caballo F6, presionando el centro, la torre a E1, el módulo me muestra que la posibilidad también era poner la dama aquí en B3, presionando sobre este peón de B7 y presionando hacia el mismo tiempo sobre este alfil, sobre este peón que está en F7. Pero las blancas pues están jugando a eh, llevar una protección adicional a ese peón que está en E4. Alfil a E7, H3, D6, A3, A6, B4. Entonces las blancas empiezan a desarrollar los peones que tienen el costado izquierdo, enroque corto, alfil B3, B5 y empezamos a cerrar un poquito ahí. Y caballo D5. Listo. Entonces las blancas ya llevan un caballo ahí al centro para tratar de ganar control de esa zona. Si se llegan a dar los intercambios de caballo por caballo y toma con el peón, el caballo tendría que retirarse y no lo puede hacer acá porque está cerrado con el peón, tendría que echar para atrás
y las blancas empezarían a ganar algo de espacio. Creo que esa es como la idea. Miremos a ver si es el caso. Se da la captura en ese sentido. Y fíjense que el módulo me sugiere que era algo que la idea que tenía yo, que también la tuvo en este caso la trompeta, fue vamos a tratar de orientar y ganar tiempo, pero el módulo, o en este caso la señora, me dice, ojo porque aquí se crea un peón aislado. Un peón aislado es un peón que yo no puedo proteger con, con otros peones. No tiene un amigo al lado izquierdo o al lado derecho que le esté tocando el hombro diciendo yo estoy contigo, sino vas solo por el mundo y mira a ver qué haces. Entonces, ese es el problema de la estructura. Y quizás también, pues el alfil ya pierde importancia porque esta diagonal empieza a estar tapada por ese peón aislado que se vuelve una debilidad para las blancas. Así lo entiendo yo, pero pues no lo comprendía hasta ese momento. Además, si hubiera capturado con el alfil, entonces el alfil es el que queda atacando el caballo no se puede retirar porque el alfil quedaría viendo a la torre que está acá, entonces miramos eso, si hubiera hecho esto así, entonces fíjense que el módulo me sugiere pues lleven acá al alfil para poder defender ese caballo entonces y salir de esa amenaza. No se dio eso, lo que hicieron las blancas fue capturar con el peón y pues como dijimos, pues las negras retiraron el caballo. Era mejor retirarlo a A7 según el módulo, pero pues la idea era retirar el caballo como tal. Alfil C2, caballo D7, la dama a D3, que entonces ahora la dama está amenazando mate, ¿no? Uno dice, ah, bueno, listo, si no se da cuenta y mueve cualquier cosa, entonces las blancas dicen mate y gané y pasé a la semifinal, ¿no? Y la trompeta feliz, pero pues las negras dicen, hey, yo no llegué acá hasta acá gratis, dicen, pues yo pongo el caballo y evito que las negras, que las blancas puedan llegar a esa casilla de H7 como un defensor. El módulo me sugiere otras maneras de defender, quizás abrir acá, ¿cierto? Y tapar, porque el alfil estaría defendiendo esa casilla, pero pues así fue como se dio la defensa. Caballo de 2, peón a G6, seguimos aquí también expandiendo un poquito y quitándole un poco de responsabilidad a ese caballo porque estaba diciendo, ok, bueno, pues ¿cuál es tu propósito? No, mi propósito es defender a la casilla H7, es decir, no, estás para cosas más grandes, señor caballo, entonces vamos a mover el peón acá. Creo que eso es lo que estaban pensando las negras, pero el módulo me dice, el avance de los peones de rey puede comprometer la seguridad del monarca. Pues sí, en efecto, y por eso es que lo marca como una imprecisión. Caballo de 4. Y entonces las blancas dicen, pues, vamos a ofrecer ese intercambio de caballos si lo aceptas, y en efecto lo hacen, y captura con la dama las blancas, y se pone en E4. Ahí vamos. La partida hasta ahora, el módulo me muestra que tiene una ventaja por parte de las negras, y es porque quizás recordemos que las blancas hicieron un gambito, y en el gambito la idea es tratar de sacar una ventaja rápida en el desarrollo. Si esa ventaja no se consolida, entonces el gambito en últimas termina pesando más la pérdida del material que la ventaja en el desarrollo. Esa es como la idea que tengo de por qué el módulo dice, no veo ventajas en el desarrollo y tú si tienes un peón menos, entonces menos un punto para ti. Listo. El alfil de las negras ataca a F5 y entonces la dama pues, se tiene que retirar. Evidentemente no va a capturar el alfil para hacer el intercambio y se retira a un punto en el que también lo hace y no pierde y queda defendiendo al alfil que estaba atrás. Fíjense que dama y alfil estaban sobre la misma diagonal. Entonces la única manera de defender realmente era esa, dama de 2, ¿cierto? Para evitar que pues, si se da el intercambio poder tomar. Me dice, esta jugada amenaza ganar un peón tácticamente. No vamos a irnos por esa línea para no distraernos un poquito de eso. Se da la captura, alfil por alfil, y el peón de H5 que avanza y hace que pues esta estructura de, de donde está el rey enrocado por parte de las negras se debilite un poquitico más. Bien. El alfil, ¿qué pasa entonces? Pues fíjense que aquí también de todas maneras esta situación, este peón estaba expuesto y no recuerdo hace cuánto. Ah, claro, cuando se dio toda esta situación del cambio por alfil y demás, ¿cierto? Porque estábamos acá en esta situación, habríamos podido pensar, bueno, no, es que todavía no teníamos la oportunidad. Fíjense que por el momento se estaban ofreciendo cambios. Este caballo se había movido acá, se había hecho este intercambio y este peón es hasta este momento que estaba expuesto, pero después de todos los cambios que habíamos hecho,
Ahí sí ya este peón estaba expuesto y por eso es que las negras dijeron, no, pues tengo un peón ahí colgando, pues me prefiero moverlo. Entiendo la idea. Fíjense que el módulo me dicen, pues no, no hay afán, más bien gane un tiempo y desarrolle la torre y amenace la dama. eh, y es un tema de ganar el tiempo. No, no es intuitivo. Entonces, las negras juegan lo más natural. Es decir, tengo una pieza colgando, la defiendo. Eso es lo que hacen. Y las blancas aprovechan y dicen, ok, tengo la oportunidad de activar esta pieza, en este caso el alfil, y atacar la torre que está en F8. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí. Hasta ahora la partida muy pareja, al parecer está mejor para las negras. Las negras dicen, pues sí, pues ¿qué tengo que hacer? Pues mover la torre de 8 para, para que esta pensaba que no estaba grabando, me acabo de asustar, pero no, si estoy grabando, listo, torre de 8 para remover la torre que estaba atacada por ese alfil. Y ahora las blancas hacen esto, las blancas mueven la torre de 3. Y la señora me dice, esta jugada le permite al oponente ganar un alfil a capturar una pieza. Entonces pensemos un ratico, ¿cómo así? Porque esa jugada es mala. Dice, al oponente le permite ganar un alfil. Eh, miremos a ver, pensemos un poquito. ¿Por qué podría ser eso? Es decir, mi alfil está expuesto. ¿Quién podría atacar mi alfil? Pues el rey, ¿no? Entonces uno diría, ok, pues lo puedo atacar así. Ok, me dice, las negras atacan una pieza atrapada. Claro, este alfil lo capturamos acá. Aquí no puede moverse porque está el peón. Y la torre le quita el espacio para salir. Entonces por eso es que es un error. Claro, las blancas que estaban haciendo, las blancas no dijeron no quiero mover la torre para atraparme al fil. No, las blancas dijeron yo quiero mover la torre para poderla desarrollar, hacer algo que en inglés se llama como un rook lift y poder abrir para poder empezar como a poner la torre acá, empezar a presionar. Pero lo irresponsable fue haber traicionado a su amigo alfil y haberle dado y aparte no lo deja salir. Entonces esa es la situación. Pero las negras no la ven. Las negras dicen, ok, yo no, a mí no me gusta ese alfil que está metido ahí, me cae mal, entonces prefiero ofrecerle e intercambiarlo, ¿cierto? Jugada natural, pero que pues también por temas de tiempo pues empezamos a, no es posible y más a un nivel nuestro, que es un poco más amateur intermedio, no la vamos a ver todo, ¿cierto? Y se da el cambio, se da esta posición. Ya las blancas están un poquito mejor, ¿cierto? Listo. La torre que se mueve a G3 atacando a esa dama y la dama le toca retirarse. La torre de 1 presionando ahí sobre esa columna. La torre de C8 que ahora sí llega y se desarrolla. Y la dama de las blancas que se mueve a E2. Me sugiere el módulo que era mejor proponer el intercambio, pero pues no nos vamos a ir por esa línea. Torre de 7, torre de 3, la torre de las negras que se mueve a C7 y pues, ¿qué están haciendo? Están diciendo, bueno, pues pongamos estas dos torres, amenacemos acá, empecemos a controlar esta columna que está abierta y también pues estamos eh, pues amenazando. Ahora la señora me dice, esta jugada le permite al oponente ganar un tiempo al amenazar la dama. Ok, listo, listo. Porque pues tengo esta posibilidad, pero miremos qué pasa. O sea, lo primero que diríamos es como, pero las blancas les daría un poco de miedo hacer esto porque entonces pues podrían hacer esto, ¿no? Decir, bueno, pues yo taco y me retiro. Y entonces las negras pues, se pueden llegar y retirar y quedan ahí. Y pues no hay problema, no hay problema porque la torre está protegida por la otra torre. eh, y las blancas quedaron en una mejor posición, pues sus torres quedaron como en donde ellos querían también que estuvieran atacando por el lado del rey. Entonces, no estuvo tan grave. O sea, entonces esa situación era la que nos decía el módulo E, pues ustedes hubieran podido jugar esto, ¿cierto? Hubieran podido jugar esa línea. Vámonos un poquito, qué pena. Vamos acá, que no se me va a olvidar qué fue lo que pasó acá, ¿cierto? Es que en efecto fue esa la línea que se jugó. Entonces, listo.
En efecto, fue esa la línea que se jugó. Torre F3. La dama se retiró. ¿Listo? Las blancas se mueven ahí a G5. Y mm, la dama de las blancas está en H7. ¿Cierto? La dama de las blancas está en H7. eh, Dicen que de pronto era mejor amenazar esa torre que está en F3. ¿Cierto? Esta torre que está en F3. Pero no es el caso. Y las blancas dicen, vamos a incursionar, vamos a meternos en la posición, tratar de presionar y poner la dama en F6. Listo. Torre a D7. Torre a D7. Estamos defendiendo este peón que está colgando. ¿Cierto? Defiende un peón desprotegido. Y ahora el juego se pone tácticamente interesante porque son las blancas las que todo el tiempo estaban insistiendo, no, es que yo quiero llevar a mis piezas hacia el lado derecho, quiero empezar a atacar. ¿Cierto? Quiero empezar a presionar con las dos torres y la dama sobre esa posición y las negras conscientes de eso, y, como que voy a defender más bien acá estos peones para tratar de abrir la posición un poquito. La torre de las blancas que empieza a presionar sobre este peón, ¿cierto? Igual está protegido, pero veamos a ver qué posible amenaza se puede llegar a dar. Y las negras que dicen, pues no me gusta mucho que tengan muchas de esas piezas ahí, cambiemos dama por dama más bien, hagámonos pasito. Pero las blancas dicen, no, yo tengo un plan y mi plan involucra a la dama. Entonces no voy a hacer el intercambio que tú me estás proponiendo. Tiempo, ¿cómo estamos? 6 minutos contra 6 minutos. Les cuento solamente eso de manera anecdótica. No hay problema. El rey de las negras que se mueve a H7. Y aquí es donde es lo interesante, porque es que este peón está protegido por este peón, ¿cierto? Pero este peón no se puede mover acá porque la torre capturaría a la dama. Entonces, cuando las negras juegan acá, lo que me estaba diciendo el módulo era, mm, ojo porque este peón no tiene una defensa, realmente está colgando. Y las blancas dicen, oiga, su peón está colgando. ¿Cómo así, no? Pero pues puedo llegar a hacer esto, ¿no? Sí, pero ¿y entonces qué podría pasar? Que las blancas juegan acá, que el rey le toca retirarse. Digamos aquí el módulo me sugiere que se retire aquí. Y quedamos en esta posición en las cuales las blancas quedan con mayor cantidad de material. ¿Cierto? Bueno, y aquí el rey quedaría. Y entonces decimos, no, pero pues entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que queda dama contra dos torres. Estoy siguiendo esa línea porque está interesante. Entonces el rey se retira. Las blancas juegan acá. Y el rey le toca retirarse aquí. Y está diciéndome que esta posición es mucho, mucho mejor. Quiero entender también por qué. Pero me está haciendo repetir jugadas. Pues muéstrame la secuencia de jugadas, a ver. Ok. O sea, me está diciendo que en algún momento yo llegué y forzo el ataque doble que está ahí. De acuerdo, listo. Volvamos al mundo real. Y el mundo real era este, ¿cierto? Habíamos llegado acá. La torre que se movió a este punto. Las negras que deciden retirar el rey lo ubican en G8. Y la torre de G5 que sigue presionando otra vez ahí. ¿Sí? Seguimos presionando sobre esa columna G. ¿De acuerdo? Entonces la torre de E7 eh, amenazando, pues protegiendo este peón que está en E5, el peón de H4, el peón de E4 que avanza y ataca a esa dama, la dama de F4 que sigue protegiendo aquí a la torre, ambas torres, pero como que todavía no está muy claro, y mire, todavía no tengo claro como cuál es el plan. ¿Cierto? Están todos ahí atacándose. Y las negras diciendo, sí, no sé, no me gusta, yo te estoy proponiendo intercambiar piezas. Las blancas dicen, no, yo quiero seguir atacando, eventualmente voy a poder romper la posición. Las negras dicen, bueno, hagamos el intercambio que yo estaba empezando a cansarme de ti un poquito. Torre y dama contra torre y dama. Y aquí es donde se da el error.
Y entonces uno dice, pero ¿por qué error? Eso no es tan evidente. ¿Qué fue lo que pasó? El módulo me sugiere que hasta este momento la partida estaba pues, relativamente pareja, las blancas tenían como la iniciativa en el ataque y lo muestra que es un error. Dice dama H6 es un error y ahí es donde básicamente las blancas van a ganar la partida. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces la señora me está diciendo, esta jugada le permite al oponente ganar una dama con un ataque descubierto. Entonces pensemos, ¿qué posibilidades hay de un ataque descubierto? Creo que es esto, ¿cierto? Es decir, como el ataque descubierto de esta dama sobre esta otra dama. Pues si la torre mueve a G6, la dama, ¿cierto? Entonces aquí estaríamos capturando. Entonces la dama tendría que cambiarse por esta torre y ganaríamos material. Sería una opción. Y entonces aquí la secuencia de jugadas me dice que en efecto ese es el caso, ¿cierto? Porque ¿qué otra opción habría? Que el rey se retire, pues la torre gana a la dama. Que el rey se mueva acá, pues la torre gana a la dama. En todos los casos se va a perder la dama. Entonces es por eso que esto es un error. Pensemos por qué las negras decidieron jugar eso. De pronto tratar de quitarse un poquito la presión de encima, no sé si darle la vuelta y poner el rey acá, después la torre acá y tratar de empezar a acomodar las piezas. Pero definitivamente ese fue el error que aprovecharon las blancas. Hicieron el ataque a la descubierta, terminaron ganando el material, torre por dama, y ya en una partida de torre por dama ya avanzamos en el análisis un poquito más rápido, ¿cierto? Ya viendo el reloj, vamos 20 minutos acá, pero pues, la idea era disfrutarnos la partida y ver todo lo que pasó. Entonces, el rey que se mueve F8, aquí es un poquito ya más, en inglés sería straightforward, como esto ya va avanzando. Las blancas empiezan a sacar el dominio de tener una dama versus una torre, empiezan a buscar cómo ganar material, ganan en efecto acá, ojo, que pues está aquí ya era el error definitivo, porque ¿qué pasó acá? En esta jugada, la torre estaba siendo atacada, estaba empezando a quedar encerrada y logramos clavar la torre, ¿cierto? Al clavar la torre no se podía desplazar y le toca al rey pues ubicarse en este punto, pues ya ni siquiera mucho había que hacer, ya estamos hablando en un punto en que las negras deciden abandonar, viendo ya la posibilidad de las blancas de coronar ese peón que está en D7, y aparte en tiempos, les leo, blancas tienen 3.22 contra las negras tienen 4.01. Entonces, esta es una configuración que las blancas claramente van a poder convertir en una victoria. Entonces, esa fue la partida, la primera partida entre la trompeta con blancas, el triángulo con negras, con una victoria de la trompeta. Y ya pasamos entonces a ver qué pasó en nuestro cuadro del torneo. Ahora vamos a analizar la segunda partida. El triángulo con blancas, la trompeta con negras y a verla nuevamente desde el punto de vista de las blancas. A ver qué sucede. ¿Listo? Entonces, las blancas, en este caso el triángulo, propone jugar E4 y las negras juegan una defensa que se llama la defensa Caro-Kann, que lo que van a hacer es jugar C6 para luego jugar D5 y tratar de controlar el centro indirectamente. Esa es como la idea de esta apertura Caro-Kann, ¿no? Entonces, obviamente lo que dicen las blancas es, yo juego bajo principios del ajedrez, ya sé que me vas a hacer eso, ya sé que me vas a subir ese peón. Y aquí hay varias variantes, ¿no? Entonces, una de las variantes, que es de las más populares, es que las blancas dicen, yo quiero avanzar mi peón, ¿cierto? Conozco dos variantes, que es una, tratar de amenazar acá y hacer como una especie de gambito, pero después quitar defensa sobre este peón central y después terminar recuperándolo. O avanzar el alfil. Vamos cómo juegan las negras acá. Dicen, puedo jugar clásico, es decir, alfil F5. Caballo F3, el peón que se ubica acá, esto es muy parecido como el sistema de Londres cuando uno saca el alfil y después saca el peón y forma la pirámide de peones, algo así. Y ahora sí las negras se ponen serias, entonces dicen, bueno, pongo aquí H4, 6, todavía no, y las blancas tampoco, las blancas lo único que hicieron fue mover el peón H6, H3 para que el alfil no se ubicara de pronto a este punto, alfil a E2, llevando un defensor sobre ese caballo, y ahora sí se ponen serios, ahora sí dicen, vamos a amenazar la cadena de peones que tenemos acá, ¿cierto? Esta cadena de peoncitos la vamos a amenazar con este peón, y empezamos a abrir aquí también las diagonales. ¿Listo? Entonces las blancas dicen, bueno, voy a llevar un defensor. El módulo sugiere es mejor que hubieras llevado el alfil. Lo hace con el peón. Caballo C6, presionando, llevando
o alguien que estuviera presionando acá en este punto sobre esta cadena de peones. Y dice el módulo, la señora dice, incrementando la influencia del centro. Ese es el caso. Alfil E3, ahora se da el intercambio de peones, el alfil que se mueve B4 y está amenazando entonces al rey. Y las blancas dicen, bueno, caballo C3 para tratar de tapar ahí, eh, el alfil que se retira, enroque corto, caballo E7, torre C1 tratando de desarrollarse, llevando un defensor adicional, enrocan también por el mismo lado las negras, avanzan el peón, obviamente previendo aquí que seguramente las blancas de pronto quieran avanzar ese peón a B4, como es el caso, el alfil que se retira, torre a E1, el alfil de las negras que también se retira, alfil a D3, se propone el intercambio, se acepta el intercambio alfil por alfil, hasta ahora la partida muy pareja, un poquito más tranquila que la partida anterior, caballo a E2, B5, tratando de ganar algún espacio, me dice el módulo, esta jugada pasa por alto una oportunidad para centralizar el caballo y ubicarlo en este punto, aparte que las blancas estaban presionando ahí esa diagonal. Es verdad, uno pensaría que, bueno, ¿y a mí qué ventaja me trae, por ejemplo, haber hecho eso si yo he hecho esto acá? Y entonces blancas dicen sí, pero pues me ponen acá y me expulsan. Pues dicen de pronto el rey hubiera quedado, empezar a estar expuesto, me dicen acá me hubiera podido mover este punto. eh, Y de pronto esto no lo queríamos, ¿no? Pues porque como que empezamos a quedar con el rey muy expuesto. Entiendo que esa es la idea. Listo. Entonces no se dio así, ¿cierto? Sabemos que lo que hicieron las negras fue mover peón a B5, el caballo G3, la dama que dice vamos a empezar a buscar espacios y a presionar. Pero pues no es muy realista porque pues cómo sacar este peón de acá no lo sabemos, pues tampoco es que las blancas puedan amenazar, pero como que no hay espacio. No, me dice el módulo, pues era mejor de pronto abrir con la torre, como tratar de aprovechar ese tema de las columnas. Aquí las negras están como atrapadas, ¿cierto? Porque este peón es difícil que se mueva de ahí. Estamos llevando como atacantes adicionales sobre ese peón, ¿cierto? Pero pues hay muchas personas, pues, muchas fichas protegiendo a ese peoncito que está en D4. Caballo H5, ¿cierto? Estamos amenazando, dice, amenaza ganar un peón tácticamente. Y esta parte, confieso, ya te la revisé previamente y es dura de entender también por qué se da eso. Me sugiere el módulo que era, bueno, en este caso era mejor ahuyentar el caballo. Pero ya vamos a ver el momento en el que otra vez me siguen diciendo que este peón de H6 era bueno atacarlo. ¿Se dan intercambios? Sí, se dieron intercambios. No se da el intercambio de dama. Las blancas quieren seguir conservando la dama, seguramente para tratar de atacar ahí. El caballo H4, lo que obliga a que la dama se tenga que mover este punto. Y eso empieza otra vez a coger un poquito más de forma esta presión que hay sobre estos dos peones, ¿no? Porque están caballo mirando acá, el alfil mirando acá, la dama mirando acá. Ya empieza a coger un poquito más de forma las ideas que tienen. La torre que se mueva de uno atacando a la dama entonces le toca retirarse, pero se retira donde no toca. Y entonces hagamos una pausa y miremos por qué eso es un error. La señora me dice, esta jugada le permite al oponente ganar una dama al capturar una pieza. Y dice, ¿cómo así? ¿Por qué se pierde la dama? Sí, la dama se pierde porque si la torre se mueve acá, la dama ¿para dónde va? No tiene dónde ir. Aquí está siendo atacada por la dama, aquí estaría siendo atacada por esta torre, aquí, pues yo aquí por la torre, aquí por la dama y aquí por la torre. Entonces no tiene a dónde ir, ¿cierto? Y aquí por la torre, la dama que está acá. Y este peón está protegiendo este peón, no hay escape. Entonces sí, la dama se estaba poniendo, estaba buscando lo que no se había perdido y habría podido ganar o ganar una gran ventaja las blancas en ese punto si hubieran reconocido que que la dama negra estaba atrapada. No fue el caso, la jugada más natural que hicieron las blancas es decir, no me gusta esa dama ahí, entonces la voy a ahuyentar. La dama de las blancas que sigue como ahí, como peligrando un poquito, se mueve a dos. Llegó una jugada tarde, ¿no? Si esta jugada la hubiéramos hecho una antes, otra hubiera sido la historia de la partida, pero no. Dama C4, torre a E2, torre a C8, la dama de las blancas que está en F7, buscando ver cómo presiona en la posición o mirando a ver qué hacer. Creo que también esta jugada tiene como la intención de llevar un protector adicional sobre esta torre, como para tratar de tener un poquito más de movilidad. El módulo me muestra que era mejor mm,
seguir presionando, o sea, presionar acá con el caballo, presionar con la dama, pero pues aquí se mueve esto. Y esta jugada posibilita la captura de un caballo para ganar material. Esta jugada pasa por alto una oportunidad para sacrificar el alfil por una buena estrategia. Y confieso que cuando hago clic acá y empiezo a jugar así, ¿cierto? O sea, como hacer esto, que lo que me sugiere el módulo es hacer esto. Entiendo que está el sacrificio, pero no me queda muy claro como cuál sería el siguiente punto. Porque uno entendería que de pronto digo, "Oh, yo voy a infiltrar la posición, quizás. Entonces el rey se mueve acá. eh, pero la continuidad de esa jugada, ¿será acá? No, ahí no es porque dejo desprotegida la dama. Ignoremos eso, no voy a editar el video. Eh, acá pasa por alto para crear una cadena de peones. No. Pues me dices que avances el peón acá y que siga protegiendo, pero pues estoy con material de menos, entonces es difícil entender cómo darle continuidad, ¿cierto? Entonces, por eso es que entiendo que pues esos sacrificios de alfil, que esos son muy comunes ahí sobre ese peón de la columna H, son difíciles de entender. Si uno no la tiene clara como yo, como acabo de cometer dos errores, pues yo tiendo a evitar hacerlos a mi nivel porque me da un poquito de miedo. Listo. Entonces la dama terminó infiltrándose, ¿cierto? Más o menos la historia en la partida, lo que terminó pasando fue eso, ¿cierto? El caballo, a ver qué pasó, volvamos. El caballo llegó y se retiró, ¿cierto? Y se retiró en un punto en el que pues aquí fue capturado, las negras terminaron ganando algo más de material, pero quiero repasar algo, es como estábamos acá, ¿cierto? Estábamos en esta situación, las blancas movieron el caballo en un punto en el que pues no estaba pasando mucho, o sea, como que se regaló el caballo, ¿cierto? Se regaló el caballo, porque el caballo se movió a F6, ¿cierto? Estábamos aquí sacrificando piezas, pero no entiendo ahí cuál se ha sido como lo que estaban pensando hacer las negras, porque, las blancas, porque bueno, se da esta situación, ganan acá y dicen voy a infiltrar la posición, como ese tipo de sacrificios que estaban pensando, pero estaban tratando de armar la combinación como con la dama y el alfil quizás, para tratar de llegar, que el alfil llegara a este punto y entonces protegiéramos a que hubiera una amenaza de mate y tratar de jugarla así. Podría ser lo que creo que estaba pasando. No lo hicieron acá porque la dama de las negras que se ubicó en H4 terminó protegiendo ese alfil. El alfil de las negras que se ubica acá está protegido por el caballo. Pero pues ojo con eso, ¿no? Aquí hay un montón de piezas, torre, torre, alfil y caballo. El alfil de las blancas que se ubica en D2, quizás dando espacio también a esta torre, si quieres pues tener un espacio aquí sobre la columna o protegiendo, llevando un defensor adicional sobre este peón que está en B4. Y el módulo me muestra, ojo, esto es un error, porque esta jugada, la señora dice, le permite al oponente capturar un alfil y ganar material después de los intercambios siguientes. Capturar un alfil y ganar material. Listo. Mostrar la secuencia de jugadas porque entiendo que va a hacer esto, ¿cierto? Entiendo que va a hacer esto y hacer esto y entonces cambiamos torre por caballo y alfil y la posición sería como mejor para las blancas en ese caso. ¿Qué se dio en la partida? Que lo que hicieron las blancas fue primero ganar ese peón, movieron la torre y ahí sí después hicieron ese cambio de torre por caballo y alfil. Esto, pero están un poquito de material, mejor de material las negras, porque las negras tienen dama por dos torres, las blancas tienen dama torre, pero en lugar de una torre tienen un alfil. Entonces están un poquito mejor de material las negras. Última situación en la cual al parecer le hubiera podido dar la vuelta a las negras fue en este punto. Dice, aquí se pierde material. ¿Cómo así que se pierde material? Eso porque es un error. Miremos aquí. La señora dice, pues mostrar secuencia de jugadas. Miremos. Se da así, se da así. Y terminan pues como con dama y torre contra dama y torre, es decir, terminan recuperando algo de material. Me gustaría irme un poquito más atrás de esa línea porque uno diría qué fue lo que pasó aquí, porque la torre decidió cambiarse por el alfil, ¿cierto? Eso es como lo que no es intuitivo en esa línea, porque bueno, ya sabemos que no puede capturar con el peón, porque si captura con el peón, pues la dama captura acá, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué capturar con el alfil? Entonces pensemos en qué haría yo mortal en esa situación. Es decir, ok, tengo esa situación, no quiero sacrificar la torre por el alfil.
pero evidentemente el alfil lo que está haciendo es bloquear la clavada que tengo yo acá, porque esto no lo hemos mencionado, pero pues claramente está aquí la amenaza de mate. Entonces aquí la amenaza directa con la que estoy lidiando es con el tema de la dama. Que no sé, que la dama se fue a hacer otra cosa y dice, ah, yo voy a tratar de ganar material, entonces sí voy a ganar este peón de acá. Solo por mirar, ¿cierto? Ah, esta jugada fuerza un mate en dos. Ok. Entonces, digamos, traté de sacar de ahí la dama. La dama se salió del juego. Y entonces, si la dama sale del juego, el alfil se mueve F6. Y entonces a la torre le toca tapar. Y ya. Y gané. Ok, listo. Entonces las negras en esa situación reconocerían que ese alfil es como un tris peligroso, ¿no? Ahora, ese alfil habría podido evitar algo, ubicarse en algún punto en el cual, perdón, la dama en algún punto en el cual evitáramos que el alfil avanzara acá. No, porque esto estaba defendido por los peones y esta estaba defendida por la torre. Entonces, a la hora de retirarse la dama, no lo podía hacer a un punto cómodo, ¿cierto? Ni siquiera podía volver acá tampoco porque eso estaba defendido por el alfil. Y si se hubiera retirado acá, creo que, perdón, que se hubiera retirado acá, habría sido el mismo resultado. Aquí daba lo mismo, estaba el mismo mate en dos. Entonces, por ahí no es. Ok, entonces, a veces nos vamos un poquito por esas líneas, pero es porque nos dan información de qué es lo que estaba planteando en el juego. Entonces, se dan esos intercambios, volvimos acá. Esto me marca que era un error, ¿cierto? La táctica que estaban aplicando, ¿cierto? Porque llegamos a ese punto, otra vez corremos la secuencia en la cual las blancas terminaban mejor paradas, ¿cierto? Terminaban mejor paradas porque les tocaba hacer el cambio por por el alfil, ¿cierto? De la torre por el alfil y al final la ventaja de material se perdía. Ese es el motivo por el cual esta jugada era un error, porque estaba ese motivo táctico de las blancas de poder, o esa estrategia, en este caso creo que sería más una estrategia, de llevar ese alfil y poder cambiarse por esa torre con esa amenaza de mate en dos. Ya vamos contando como toda la historia, qué pena ahí, como un poquito el enredo, pero pues vamos contando la historia. Entonces, ¿qué se dio en la partida? Otra vez iteración 3. Vamos otra vez acá, estábamos en este punto y era este era el famoso error. Que las blancas no vieron eso finalmente, no vieron esa oportunidad de aprovechar, sino que reaccionaron de una manera más natural. Dijeron, ok, estoy con una amenaza de mate, muevo el peón para tratar de salir de esa amenaza de mate. ¿Cierto? Para que no vaya a ser ese problema. Las negras dicen, ok, esta era mi idea inicial, estoy presionando la posición y ya en este caso siento que voy bien, ¿cierto? Digo, presiono acá y me dice, pero ¿cómo así? No puedo capturar acá, ¿cierto? Me estás cambiando ahí, no puedo capturar. Entonces la secuencia de jugadas es la siguiente. Se da así, estaba el ataque doble sobre esta torre y entonces ahí era donde eh, terminaban ganando más material, ¿no? Entonces lo que están proponiendo las negras en este punto es, mm, voy a hacer esto, se da esa jugada y en efecto eso fue lo que se dio en la partida. Ganaron con ataque doble, ganaron, terminaron de ganar aún más material, ¿cierto? Porque ganaron, en últimas se terminó cambiando torre por torre y peón. Y ya estamos en una posición en la cual las negras tienen una ventaja importante. El módulo, bueno, me está mostrando, vea, hay un mate en 5 acá, ojo con eso. La torre de las negras que avanza y está tratando de encerrar y el rey. El alfil que pues se ubica en ese punto, me muestra el módulo que hay un mate en 1. Vamos a ver si descubrimos cuál es el mate en 1 que pueden hacer las negras para ganar. Creo que sería... A ver, si la torre está encerrando acá, y la dama, pero es un mate en 1. Claro, porque uno diría, pues yo subo aquí la dama, yo bajo acá la dama, perdón, pero ese no era el mate en 1. ¿Cuál era el mate en 1? Este era el mate en 1. Ah, ok, ok, de acuerdo. Que es como la escalera, ¿sí ven? Por eso es que tengo como nivel 1000, porque no vi el mate en 1, ¿cierto? Que el tema de la escalera. Listo, de acuerdo. Se- las blancas, las negras tampoco lo vieron, ¿no? Ese era el mate en 1, dice, la vamos a pensar así. E4. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí es claro que esta casi ya está siendo defendida. Entonces ahí sí deberían las negras hacer esto. Ya está el mate. Ganan las negras. Gana la trompeta.
al triángulo. Y entonces es como ganó ambas partidas, pues es el que avanza. Entonces ya pasamos ahorita y miramos a ver cómo quedó el cuadro en ese sentido. Esto significa que la trompeta es el ganador de este enfrentamiento de cuartos de final. Y ahora vamos a ver qué pasó entre el violín y el cencerro y quién de ellos dos es el que clasifica a la ronda semifinal. Vamos ahora a analizar esa primera partida entre el violín con blancas y el cencerro con negras. A ver qué pasó en este duelo de cuartos de final y vamos a verlo desde el punto de vista del violín, que juega E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Ya sabemos que esa apertura es la apertura española, una apertura que pues es difícil, pero es una apertura bastante común porque tiene mucha teoría detrás. Entonces, uno de esos movimientos teóricos es ahuyentar el alfil y hacer el intercambio de alfil por caballo, ¿cierto? Entonces se da ese intercambio, el enroque corto por parte de las blancas, el alfil de G4 que está presionando el caballo y hace lo mismo. Entonces el alfil de las negras se retira a H5 y aquí el módulo me sugiere que en la teoría, vamos a explorar eso un poquito, era mejor haber hecho esto, ¿cierto? Y que la secuencia de jugadas que muestra el módulo era, cuando estoy en esa situación, hacer algo muy parecido. Suena un poco contraintuitivo porque uno diría, no quiero exponer mi rey de esa manera, pero miremos a ver qué hubiera pasado en lo que mostraba la teoría ahí. Abría acá y las blancas terminaban ganando ese peón, ese peón de más, ¿cierto? O sea, es como la idea detrás de esta situación, porque todo el tiempo este peón estaba aquí colgando, entonces hacerlo, pues daba esa posibilidad de ganar finalmente ese peón. No lo hicieron así, entonces recordemos, en lugar de mover el peón de G4, movieron las negras el alfil a C5 y me dice que esto me muestra la pérdida de un peón. ¿Por qué es la pérdida de un peón? Pues porque era el peón que estaba acá precisamente desprotegido, que es el peón de E5 seguramente. Las blancas insisten aquí en decir, bueno, vamos a seguir haciendo, dice, ahuyente ese alfil y luego gane ese peón. Se ofrece el intercambio, se da el intercambio en estos términos, ese peón de las negras sigue colgando, el caballo de las negras que se mueve F6 en lugar de llevar un defensor a este peón, tenerlo presente ahí. Ahora me llama la atención que el módulo en este caso ya no sugiere lo que estábamos pensando antes, ¿cierto? Que decir, bueno, ¿y por qué ahora sí la mejor jugada no es esta? ¿Por qué ahora sí ya no puedo hacer esto? Bueno, aquí ya me dice que es una imprecisión, porque pues en este caso, ¿por qué no puedo volver a hacer lo mismo que teníamos acá? Porque esto ya no es una buena idea. Miremos a ver. Dice, esta jugada pasa por alto una oportunidad para desarrollar una dama de su casilla inicial y que me muestra que aquí estaríamos pues, mejor ubicados en este punto. Pero esa situación la veía antes, ¿no? O sea, esa situación la veía mucho antes si decíamos si yo hacía esto, y hacía esto, y hacía esto, y así las blancas hacían, si las negras hacían esto, me muestra, es una situación muy parecida, pero pues son como esos detalles del módulo que quiero llegar a explorar un poquito. Vámonos otra vez al mundo real. El mundo real fue así, ¿cierto? Estábamos acá, el caballo se movió a este punto, el caballo de las blancas se movió de 2. Ahí vamos, ¿cierto? Spoiler, vimos que esa partida la van a terminar ganando las negras en algún momento. La dama de las negras que se desarrolla y se mueve a E7. El peón, ahora sí las blancas decidieron hacer eso. Decidieron, vamos a abrir la posición un poquito, ese alfil no me gusta. Y aquí en este caso sí dice que pues no es una buena idea, el alfil que se mueve a G6, el caballo. Pero entonces ahora sí, ahora ya no cuadra, porque lo que estoy pensando es, las blancas de todo el tiempo tenían este peón de pronto como en la mira. Pero cuando las negras ubicaron la dama de 7, de pronto ignoraron que ya este peón ya no lo podían capturar. Entonces se dio esa situación, las negras dijeron, bueno, yo tomo aquí el caballo que está en E5, empiezo a abrir acá, empiezo a presionar, y las blancas dijeron, no, ya perdí material, creo que ya la embarré. Entonces, esa fue una partida que ganó el cencerro con negras, pero que vimos que estaba todo ese tema de la presión, de ese peón que estaba aquí en E5, de ese alfil, de si se iba a amenazar, que si no se iba a amenazar. Y al final cuando se tomó el peón era el momento en el que no había que hacerlo. Y terminaron las negras sacando ventaja de ese blunder, de ese error,
y ganando la partida. Entonces es el cencerro el que gana esa primera partida contra el violín que jugaba con blancas. Ahora el cencerro juega con blancas y el violín juega con negras. Y analicemos la partida. Las blancas juegan E4. ¿Y qué proponen las negras en este juego? Proponen E5, caballo F3, caballo C6, C3. Entonces aquí la señora me dice, la apertura ponciana empieza con C3, lo que le permite al blanco preparar un rápido D4 a costa de una jugada de desarrollo. Es una manera de ganar el centro, una apertura que bien conocen las blancas y hace parte de su estilo. D6, alfil B5, o sea, está jugando sobre la teoría, clava el caballo, el alfil de las negras que se mueve de 7 y ahí habían varias opciones, ¿cierto? Seguramente creo que la jugada del libro era A6. Solo por curiosidad, ¿qué pasaba si la jugada era A6? Entonces era tomar, no era retroceder, ¿cierto? Como se acostumbra entonces a jugar. Listo, no. Entonces, alfil B5, el alfil que se mueve de 7, el peón a D4, dándole espacio y también ya tratando de controlar el centro y enrocar corto. El alfil se retira, ahí me sugiere que era mejor haber hecho el intercambio por caballo. Pero dice, esta jugada pasa por alto una oportunidad para forzar peones doblados. Entonces que estos peones quedarán doblados. Y más bien las blancas lo que hacen es presionar el caballo que está en C6 y tratando de ganar el control del centro. Entonces, las blancas se sienten un poquito más cómodas, están ganando algo de material, de espacio, el concepto del espacio ahí, porque este caballo tuvo que volver, se perdió un tiempo. Bueno, ahí por lo menos las negras deciden capturar con el caballo para tratar de medio desarrollarlo. Enroque corto, caballo F6, torre E1, enroque corto y el alfil de las negras que se mueve a G5. Esta jugada le permite al oponente sacrificar a un caballo por una buena estrategia. No se dio ese sacrificio, pero está interesante qué es lo que me está proponiendo el módulo ahí. ¿Por qué un sacrificio? Y por eso se juega un juego como jugador de 1000 puntos, pero a ver, llegué hasta acá, ¿cierto? Y entonces me dice, haga esto. Y después haga esto. Y entonces lo intuitivo, claro. Ah, ok, claro, ya entendí. Claro, se gana el peón. Pues, se gana el peón acá. Pues uno podría decir como, aquí está, este alfil no es que esté desprotegido porque estaba la dama que estaba en D8. Y entonces este peón sí estaba disponible. Ok, de acuerdo. Es como que se recupera el material después, pero pues no estaba tan fácil de ver. Las negras hacen lo que de pronto yo habría yo pensado hacer, H6, ¿cierto? Tratar de remover el alfil de ahí, no se da el intercambio, y el caballo de las negras se mueve a H7. Entonces ahí vamos. Ahora sí se da el intercambio de alfil por alfil, caballo D2 y el peón de las negras que se mueve a F5. Tratando de ganar algo de espacio, ¿no? De romper el centro y amenazar este peón que está ahí en esa base, la cadena de peones. Por eso las blancas dicen como si lo vas a hacer, serán mis términos si yo logre poner de pronto la dama aquí en este punto. La negra dice, no, yo lo que quiero es crear mi cadena de peones, avanzar, tratar de ganar algo de espacio en ese caso, y mueve el peón a F4. Peón a B4 por parte de las blancas, arman esa pirámide, que lo interesante ahí es eh, que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si esta jugada, la señora dice, esta jugada amenaza ganar un caballo y capturar una pieza, porque el caballo no tiene casillas de escape. Entonces está interesante esa amenaza que están soltando ahí las negras, sí que pues las blancas dicen, pues le voy a dar una casilla de escape a mi caballo, que era esta, entonces por eso mueven en ese punto. Dama G7, muestra que es un error, no nos vamos a ir tanto por esa línea, sino que pues, miremos a ver qué pasó. Caballo H2, entonces le estamos dando la vuelta al caballo, que el caballo de pronto se puede ubicar en este punto, y por eso las negras mueven acá, ¿cierto? Como protegiendo esa casilla y que si se da el intercambio, en los términos de las negras para que empiece a abrir un poquito de espacio cuando capture el peón y quede el rey un poquito más desprotegido. Las blancas mueven en la dama de 1, la dama de las negras que se mueve a G6,
tratando de buscar una amenaza, pero también la, la cadena de peones pues está bien defendida, al menos con estas dos piezas de acá, y no hay mucho espacio que la negra pueda llegar a hacer algo al respecto. El peón de las negras que se mueve a H5, amenazando ese caballo que pues dice, o era devolverme o era intercambiarme. Dice, pues intercambiémonos porque ya está la cosa como muy complicada. Listo, el caballo de las blancas, entonces vemos como una intención de las blancas de seguir presionando por ese lado, le dan la vuelta a ese caballo. Las negras avanzan el peón a G4, se dan los intercambios, la posición queda esta columna totalmente expuesta con los reyes enrocados, entonces la cosa promete. Caballo H2, la torre que dice, ok, empecemos a aprovechar y a tratar de ganar el control sobre esa columna. Creemos que ese es el plan que tienen las negras en este punto. Peón a F3, si se dan los cambios, ojo, pues también pues no lo vas a poder capturar con el peón porque la dama está aquí clavando, entonces realmente son estas piezas las que capturan, las que protegen el peón, pero las negras dicen, no, yo lo que quiero jugar es un juego un poco más cerrado, ¿cierto? Quiero ganar ese espacio, tengo más espacio yo por este costado, y fíjense esta cadena de peones tan bonita que plantean las negras en este caso. Este no es negro, este sí, listo. Y el caballo que avanza aquí a G4. La torre de las negras H7, tratando de contener el control de esa columna. Y acá la desventaja es que como este peón de las negras avanzó hasta acá, entonces el rey está como, uy, la vida está como harta porque yo no puedo empezar y mm, no puedo porque este peón quedó muy bien ubicado, protegido por, esto sí sea una cadena de amigos, ¿cierto? Cubriéndose las espaldas los unos a los otros. Y el rey le tocaría dar como ese pasito adicional para poder tener ese espacio y poder activar la torre por este costado. Por eso la posición de las negras es como algo mejor. Se da el intercambio. Las blancas dicen, sí, me toca como empezar a tratar de salir de alguna manera acá. Me sugiere el módulo que pues empiece a atacar la base de la cadena de peones, ya que lo tiene acá, pues ponga la torre aquí en este punto, que lo hiciera de esa manera primero, pero pues las negras tienen una idea similar, solo que lo hacen poniendo la dama enfrente. Eh, que sugiere el módulo que no era lo mejor y que se pierde alguna ventaja que tenían las blancas en ese punto. Entonces, nada, ok. Y que aquí de todas maneras, estando la dama enfrente, pues si la torre avanza, pues la dama es la que le toca retirarse. Entonces, esto es en efecto lo que termina pasando. Dicen como, obviamente no lo podemos hacer acá todavía, porque pues la idea de las negras era también eso, empezar a presionar acá eh, la cadena de peones que tienen las mismas blancas, pero a la torre le toca sumarse como un defensor. Ahí vamos. Entonces vamos bien, la partida hasta ahora muy pareja, todo el material, estamos plenamente 0, 0.0 por lo pareja que está. mm, Y aquí, entonces miremos las cuentas nos cuadran, ¿cierto? Porque pues, los intercambios no se pueden dar en este caso, entonces, ¿cierto? Entonces la dama captura la torre captura acá, no, los intercambios no se pueden hacer, ¿cierto? No se pueden hacer. Entonces la dama le toca. Ah, no, mentira, sí ven, por eso soy sí se pueden hacer, pero otra vez. Efectivamente, como que lo hicieron. Ah, bueno, sí, porque eran 2 y 2. De acuerdo, ¿sí ven? Y no vamos a editar el error, pero fíjense que es un tema de hacer las cuentas. Torre, tan, y al final queda torre contra torre. Ah, entonces se pueden hacer. Y así así se dio la situación. Estamos todavía muy parejos y entonces está la cadena de peones de las negras que ahora va a empezar, es acá. Y entonces las negras tratan de romper la cadena de peones con D5, atacando el peón de D5. Y lo hacen de esta manera. Y la cadena de peones de las negras es un poquitico más extensa en todo caso. La partida muy pareja hasta el momento. Aquí estos finales que nos ponen tan nerviosos a todos de finales de peones y torres y que uno no tiene muy claro cómo qué hacer. Yo siempre he entendido que uno tiene que a atacar la base de la cadena de peones, ¿cierto? Pero pues, esta cosa es difícil, esto es duro. Aquí es donde ya uno dice, ¿por qué no me siento a estudiar más? Básicamente, esta es la situación en la que llega uno en estas partidas. Listo, aquí la tratan de abrir. Por el momento, súper pareja la partida. No saben qué hacer todavía. Ahora hay un tema del tiempo que no les cuento. O sea, las negras tienen 5 minutos, las blancas tienen minuto y medio. Entonces, ahí la presión está para el lado de las blancas.
que defienden y juegan a defender, ¿cierto? A esperar a ver qué pasa y caen en la presión. Entonces, ¿por qué esto es un error? Porque pues las blancas están tratando de avanzar, pero es que esta casilla no hay manera de infiltrar. ¿Qué valor agregado me da yo meter la torre ahí a D5 si no puedo avanzar hasta este punto? En cambio, las negras sí dicen, ah, ¿vas a descuidar la base de tu cadena de peones? Ah, entonces yo me voy con cadena 2 para tratar de atacar. ¿Y tú cómo vas a volver a atacar esa base de la cadena? Ese fue el gran error que cometieron ahí las blancas. Fíjense que aquí en este caso, el módulo me sugiere que era mejor retroceder a B3 y esa era una jugada defensiva porque pues aquí el rey estaba tanto evitando que la torre se ubicara en A2 como protegiendo el peón de la base de esta mini cadena de peones. ¿Qué hicieron las negras? Ah, bueno, entonces yo llego, infiltro y gano acá, ojo acá, porque entonces aquí ya te da otra situación, infiltro, ¿cierto? Entonces las blancas entran en modo pánico porque dicen que no puedo salvar esta cadena de peones, pero es que aquí tampoco las cuentas van a cuadrar de a mucho, porque pues se puede dar el intercambio. Me llama la atención que el módulo diga que esto es una secuencia sólida, cuando claramente se perdió material. El módulo dice, sí, lo mejor era volver y al menos pues ya sacrificaste este, al menos protege este peón. El problema de todo este error y por qué es tan grave es que no es solo un peón, sino que es que el peón que queda aquí expuesto ahora se vuelve un peón pasado. Entonces las cosas se empiezan a complicar muy feo para las blancas. Entonces, bueno, las blancas proponen este intercambio que en últimas termina regalando otro peón de más. Entonces ahora las negras dicen, ok, bueno, vamos un poquito porque creo que ya entendí como cuál era la idea acá. Entonces, las negras jugaron esto, jugaron C5, ¿cierto? El rey se retira. Lo que me llama la atención es por qué las blancas negras jugaron esto, si ya tenían la opción de ganar este material acá y quedar con dos peones arriba, que en efecto esa es la situación. Pero pues, no se dio, las negras deciden atacar acá y después ya pierden la oportunidad de ganar este peón que estaba aquí en la base de la cadena. Y algo de opciones ven las blancas, ¿no? Ok, ok, ya estoy entendiendo más o menos cuál es la idea. Es decir, como tengo acá y entonces gano es este peón que estaba acá, no el peón que estaba en la base de la cadena de peones. Y el peón que los dos, el peón que se convierte en un peón pasado es este. Listo, es otra manera de abordarlo. Miremos a ver, otro poquito, para atrás. O sea, como todo parte del plan que tenían las negras ahí, de ganar ese peón. ¿Y de quién? Está bien, está bien. Es por eso que lo marca, como que todavía se mantiene esa ventaja rival. Dos peones de más, dos peones de más. Se propone el intercambio, las blancas lo aceptan. Y ahora la cosa está difícil, ¿no? Son cinco peones contra tres, un minuto de las blancas contra 4 minutos de las negras. Y pensar a ver que aquí esta jugada no la entendí muy bien. Sabemos que no lo marca como un error grave porque igual también tienen ventaja de material las negras en, como estén jugando, pero pues sabemos que toda la vida es mucho más fácil cuando se tienen dos peones de más en lugar de solo uno. Y el por qué se hace ese sacrificio como de ese peón. Si ese peón pues claramente lo puede capturar el rey aquí y ya está. Esa no me quedó tan clara. Eh, estamos en esta situación. ¿Qué podríamos hacer en el caso de las negras? El módulo me sugiere era como dar la vuelta y tratar de que este rey atacara de otra manera, como de forzar por otro lado. Pero bueno, se dio la situación así. Tres peones contra cuatro, todavía tienen algo de ventaja las negras y empiezan a jugar a ver cómo pueden sacar ventaja de ese peón de más que tienen. ¿Cierto? Empiezan a enfrentar. Aquí las blancas hacen este intercambio. Ahora el mismo problema, pero dos peones contra tres. Misma situación, el rey que avanza, se defiende 44 segundos. Misma situación, pero un peón contra dos. Ok, listo. Avanza. Mate en 5, me dice el módulo en este momento. ¿Cómo sería el mate en 5? Ok, sí se podía hacer. Pero ¿qué hicieron las negras? Bueno, vamos bien.
Esa es la jugada, ¿cierto? F3 y empiezan a presionar. Ahí vamos bien, las blancas tenían que hacer eso. Me sugiere el módulo, inclusive deje pasar ese peón. No importa. No importa si lo deja pasar, porque es que llega, se ubica acá el rey en F2 y queda la alfombra. Yo siempre me lo imagino así, como una alfombra roja. Si ubica el rey aquí en F2, ya queda la alfombra. Y este peón no alcanza a coronar. Esa era la situación. Y entonces, listo, el rey ya captura acá. Maten 5. Estamos bien, estamos claros. Y ahora llegamos al coco de los que jugamos ajedrez y como que todavía no hemos estudiado muy bien la teoría. Es rey y peón contra rey. Recientemente jugué un torneo y perdí así. Y yo era, por decir así, las negras. Y es no saber qué jugar. Entonces el rey juega G1. Las negras juegan acá. Y me marca, oiga, es un error. Porque pone a la posición, es como un concepto de oposición. Y te confieso que no lo entiendo todavía muy bien. Estoy en ese proceso de comprenderlo. En el cual era mejor para las negras no darle la oposición al rey, es lo que entiendo yo. Es decir, le estamos dando la posibilidad a que el rey quede así, quede con la oposición, ¿cierto? Y entonces se llega a un punto, que es este, pues aquí voy a mirar que, en el que si el rey decide, por ejemplo, avanzar, entonces yo digo, si tengo el rey acá, lo pongo enfrente, a ver si estoy bien. No, si ven, no me sé estas cosas. Lo retrocedo, sí, lo retrocedo. Y me muestra que es un empate todavía ahí. Entonces vámonos otro poquito. Estamos acá en la partida, ¿cierto? Entonces habíamos dicho, ok, esto es un error. Aquí es donde está el problema. El rey de la blanca se ubica ahí. Se defiende, quedan 30 segundos. El rey de las negras busca la manera de cómo hacerlo. Y el rey de las blancas dice, yo permanezco por detrás, permanezco por detrás. Al parecer las blancas tenían un poquito más clara la teoría en este momento de la partida, seguramente las negras sí, pero en este momento de la partida las recordaban un poquito mejor las negras, o de pronto se vieron como en ese problema o en ese error. Pues vamos a ver qué sucede. Si las blancas en efecto tenían la teoría presente, pues al parecer no, porque aquí había una situación en la cual lo que cambió es que ya daba la posibilidad de que las blancas hicieran, las negras hicieran esto, y ya las negras, las blancas, la única jugada que tenían que hacer, en este caso, esto es un error, era esto, miremos. Su mate es 5, las blancas tenían que jugar acá y ahora sí da la oportunidad de la alfombra roja. Ok, las blancas juegan acá y entonces es la segunda oportunidad que tienen las negras para ganar la partida. Y la jugada era esta, porque si hacías esto, estaba forzado a que tenías que jugar acá y alfombra roja. Esa era la situación, ¿cierto? Pero las negras no juegan eso, juegan acá, otra vez la partida queda ahí en tablas, porque se da esta situación en la que las negras ahora tienen dos opciones. No pueden avanzar evidentemente el peón y el rey, si se mueve, aquí se mueve y queda ahogado, ¿cierto? Pero si se mueve acá, por ejemplo, eso habría sido mejor. Me llama la atención es esto, porque ahora sí me lo marca como si fuera una ventaja, solo por haber hecho esta jugada. Esto está acá, esto así, y el rey que le toca desplazarse y alfombra roja. Ok, ¿qué fue lo que pasó en la partida? Otra vez, vámonos porque de tantas iteraciones que estoy haciendo, ¿qué fue lo que pasó? Que en efecto esto fue, se dio esto así, el rey movió y fueron tablas. ¿Listo? Lo que nos muestra que hay que estudiar estos finales de rey y peón porque
las cosas, sobre todo cuando falta poquito tiempo y está la tensión y la adrenalina, es duro jugar. Crédito a las blancas que pues sí cometieron en algún momento varios errores ahí y tampoco era del todo claro si se conocía esa teoría bien, de rey y peón al final. Concepto interesante que lo explicarán mucho mejor o, otras personas que yo, pero, pero fíjense lo importante que salió al final de que es un concepto que hay que tener claro para poder definir partidas al final. Como las negras tuvieron dos peones de más, pero no supieron aprovechar esa ventaja, buena defensa de las blancas, salvo algunos errores puntuales, son las que se llevan el duelo entonces, porque pues al empatar la segunda partida es el cencerro el que avanzaría a la siguiente ronda. Con este resultado, entonces es el cencerro el que avanza a la ronda semifinal del torneo y va a estar esperando el resultado entre el banjo y el arpa. Con eso cerramos el video. Ya tenemos dos semifinalistas. Faltan otras dos partidas de cuartos de final por terminar de definirse. Y hasta el próximo video. Gracias por acompañarme y por seguir viendo estas partidas en las cuales esperemos que estemos aprendiendo todos. ¿Vale? Un abrazo.